Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Vamos a hablar sobre una de las principales deidades del panteón celta, la diosa de la primavera, Brigitte. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Brigitte o Brid era una de las principales deidades del panteón celta irlandés. Entre los Tuatha de Danann era una de las diosas más populares. Los historiadores creen que Brigitte era una diosa muy personal. La gente de Irlanda encontró diferentes formas de adorarla por muchos motivos diferentes. Era la diosa de la primavera, del amanecer y de la fertilidad. Protegía a las madres y a los niños, en parte porque no podía proteger a su propio hijo. Era una diosa de la agricultura que velaba por el ganado y las ovejas, así como también inspiraba a los herreros y otros artesanos. La diosa de la música también era llamada la más querida por los poetas. La inspiración de sus canciones la convirtió también en la diosa del conocimiento. Brígida era tan querida por tantas razones que fue una de las pocas figuras paganas que no se perdió cuando el cristianismo se convirtió en la religión del país. Como santa católica, inspiró veneración más allá de las costas de Irlanda. En Irlanda, Brígida tenía muchos nombres. Era venerada en todo el mundo celta, aunque sus leyendas son más conocidas en Irlanda. Allí y en Escocia se la conoce sobre todo como la diosa de la primavera, pero los diversos mitos y artefactos que se conservan muestran que también tenía muchos otros significados. Brigitte era la patrona de la agricultura, concretamente de los animales de granja. En este aspecto, a veces también se la consideraba diosa de la maternidad y el nacimiento. A veces se la veneraba como diosa del fuego. Esto se relaciona a menudo con su papel de diosa de la herrería y la metalurgia. En contraste con esto, también se la consideraba una diosa relacionada con los pozos y los ríos. Uno de los lugares más famosos de Irlanda, el Pozo de Brigitte en Kildare, sigue llevando su nombre. También se dice que el agua de ese pozo tiene propiedades curativas. Brigitte era venerada como sanadora tanto por sus pozos como por otros medios, pero también era conocida como luchadora en ocasiones. Por último, muchos la consideraban una diosa de la música y otras formas de arte. Se pensaba que inspiraba canciones, poesía, artesanía y sabiduría. Las múltiples formas que adopta Brigitte en las leyendas irlandesas han llevado a algunos a identificarla como una posible diosa triple. La idea de la diosa triple es bien conocida en la tradición celta e irlandesa. El ejemplo más famoso de Irlanda es probablemente la Morrigan, que puede aparecer como una sola diosa o como tres individuos. Algunas leyendas afirman que Brigitte era la diosa de la primavera, pero que también tenía dos hermanas, una herrera y otra sanadora. Además de la probabilidad de que se las confundiera, ya que las tres se llamaban Brigitte. Por lo general, las leyendas irlandesas tratan a Brigitte como una sola diosa, aunque es posible que tuviera tres aspectos. Otra prueba de ello es que Brigitte no siempre es representada con la misma edad, adoptando la apariencia de una joven doncella o de una madre sabia. Como diosa de tantos ámbitos, era una de las diosas más queridas y veneradas de todo el mundo celta. Brigitte es nombrada comúnmente como la diosa de la primavera y de la nueva vida. En este sentido, era la deidad del buen tiempo, la fertilidad y el amanecer. Los tres representaban la luz, la vida y un nuevo comienzo. Algunos estudiosos creen que Brigitte puede haber evolucionado a partir de múltiples diosas e incorporando varios arquetipos. Por eso se la relaciona con los arquetipos indoeuropeos de las diosas de la fertilidad y del amanecer. Su nombre la relaciona claramente con la idea del amanecer. Brigitte llevaba una túnica de luz solar y tenía el pelo rojo fuego, lo que refuerza su conexión con el sol y la luz. Esta conexión la convirtió en la diosa de la época en la que el sol estaba más brillante.
A menudo se hace referencia a Brigitte como una diosa de la primavera, aunque podía dominar cualquier época en la que el tiempo fuera bueno y el sol brillara. En el folclore escocés, por ejemplo, Brigitte gobernaba el mundo durante los meses de verano hasta que la reina del invierno la perseguía de vuelta a Tir na Nog. En el mundo celta, el comienzo de la primavera no estaba marcado por una fecha concreta, sino por el momento en que empezaba a romperse el peor frío del invierno. Así, el día sagrado de Brigitte en Irlanda se dice a menudo que era el 1 de febrero, pero en otras partes del mundo celta ocurría tan tarde como en abril o mayo. Aproximadamente a mitad de camino entre los solsticios de invierno y verano, Imbolc era la fiesta que celebraba el regreso de la luz y la fertilidad al mundo. Brigitte volvía a la tierra y, según algunas tradiciones, visitaba el pueblo de Irlanda para darle bendiciones. Por desgracia, los relatos contemporáneos de Imbolc son escasos y la tradición popular que se conserva está muy influenciada por las creencias cristianas posteriores. Sin embargo, los historiadores creen que una tradición de Imbolc consistía en llevar ofrendas de comida u objetos de valor a los pozos para ganarse las bendiciones de Brigitte. Algunas leyendas sugieren que Imbolc pudo ser el precursor de la tradición americana del Día de la Marmota. En los escritos irlandeses era una serpiente, en lugar de una marmota, la que salía de su agujero aunque todavía hubiera nieve en el suelo para predecir el tiempo que haría en el resto de la primavera. Los pozos también se visitaban en Beltane, o Día de Mayo, que celebraba el solsticio de verano. Esto indica que Brigitte también podía ser venerada en esa fecha. La asociación de Brígida con el buen tiempo y las fiestas de la primavera y el verano no solo estaba ligada a su dominio sobre el sol, también tenía mucho que ver con la agricultura, la fertilidad y los ciclos de la tierra. Uno de los ciclos a los que se asociaba a Brígida era el de la vida y la muerte. Aunque era principalmente una diosa de la fertilidad, las historias de Brígida también incluían la pérdida. Una de las leyendas más famosas que se conservan en Irlanda muestra cómo la diosa de la luz influyó en los rituales de la muerte. El Cat Mike Tuired narra las leyendas de cómo los Tuatha de Danann, el grupo de seres al que pertenecía Brigitte, llegaron a gobernar Irlanda. En 2 enormes batallas derrotaron a las anteriores razas gobernantes, los Fir Bolg y los Fomorianos, para hacerse con el control de la isla. Brigitte no luchó contra los fomorianos en la segunda batalla de Moyturra, pero muchos miembros de su familia sí lo hicieron. Tanto su padre, el Dagda, como su hijo murieron en la lucha. Según la doncella Cat Tuired, el hijo de Brígida, Roadán, se había puesto del lado de su padre, Bres. Esto lo puso del lado de los fomorianos y lo enfrentó al pueblo de su madre. Así, la lealtad de Brígida estuvo dividida durante la batalla. Cuando vio a su hijo luchar contra el dios herrero Giobniu, no quiso que ninguno de los dos cayera. Lamentablemente, ambos lo hicieron. Giobniu murió primero, pero Roadán fue gravemente herido y cayó poco después. Cuando Brigitte vio morir a su hijo, corrió al campo de batalla. Lo abrazó y lloró, y su llanto pudo oírse a kilómetros de distancia. Brigitte llegó y lloró por su hijo. Al principio gritaba, al final lloraba. Entonces, por primera vez, se oyeron en Irlanda llantos y gritos. Los gritos lastimeros de Brigitte fueron el origen de la tradición irlandesa de los gemidos, unos lamentos intensos y casi musicales que solían interpretar las mujeres en los funerales y los velatorios, una tradición conocida como kinning. Aunque la tradición de los gemidos en caso de muerte ya no es tan fuerte como antes, los músicos irlandeses siguen utilizando este estilo en la actualidad. La música de luto no era la única forma de arte a la que Brigitte estaba vinculada. Aunque los dolientes se inspiraran en ella, otros músicos también lo hacían. Esperaban captar en sus canciones la misma pureza y emoción que los dolientes. En el mismo pasaje del Cat Mike Tuired que describe sus gemidos, se dice que Brigitte también inventó un silbato para utilizarlo en los viajes nocturnos.
Este fue uno de los primeros instrumentos de los Tuatha de Danann y aunque originalmente era una herramienta de práctica, evolucionó hasta convertirse en una fuente de entretenimiento. La música era también una forma de transmitir conocimientos. Al igual que muchas culturas, los irlandeses ponían música a su poesía. La historia y las leyendas se transmitían a través de la interpretación. A partir de su acto de duelo, Brigid se convirtió en una diosa de la música y el conocimiento. Se decía que los poetas la amaban más que a cualquier otro dios y buscaban su inspiración. Sin embargo, a pesar de su invención del llanto, Brígida no era una diosa de la muerte. Ese reino estaba más asociado a Morrigan, que era en muchos sentidos su opuesto. En cambio, su vínculo con el sol y la primavera la convirtieron en una diosa de la agricultura. En particular, era la protectora de los animales. Como había perdido a su hijo, se decía que Brigid vigilaba cuidadosamente a las madres y a sus hijos. Esto incluía no solo a las mujeres y los niños, sino también a los animales. Tanto el ganado como las ovejas eran importantes en la vida cotidiana de Irlanda. Ambos proporcionaban leche y carne, mientras que las ovejas daban lana y el ganado producía cuero y ayudaba a arar. El ganado en particular se utilizaba como medida de riqueza y poder. Muchos de los mitos del ciclo de Ulster presentan a reyes y reinas asaltando los rebaños de los demás y discutiendo por la propiedad de los animales más preciados. Los pastores rezaban a Brigid para que vigilara sus animales. La diosa no solo los hacía fértiles, aumentando la riqueza del propietario, sino que también los cuidaba y los protegía. La importancia de Brígida en la agricultura se refleja en los festivales que la celebran. Imbolc y Beltane no solo se basaban en los ciclos del sol, sino también en la temporada agrícola. Imbolc, a principios de primavera, marcaba el inicio de la temporada de partos para los pastores. Los corderos, nacidos en febrero y marzo, eran especialmente vulnerables al frío, por lo que se necesitaba la luz solar de la diosa del sol para mantenerlos sanos. Beltane era igualmente importante para los ganaderos, ya que a principios de mayo era el momento en que los rebaños salían a pastar durante el verano. Se creía que Brigid los mantenía a salvo y favorecía el parto seguro de los terneros. Brigid era tan importante para la ganadería que se decía que tenía muchos animales propios. Entre ellos estaban los siguientes: Fe y Hombres. Se decía que sus 2 bueyes, al igual que su dueña, eran de radiante belleza. Pastaban en una llanura que lleva su nombre, el Mac Femen, en el condado de Kildare. Luego tenemos a Sir, el poderoso carnero de Brígida, que era llamado el rey de las ovejas. Luego está Tortriad. La diosa también poseía un poderoso jabalí. Sobrevivió en la leyenda artúrica como Torch, un príncipe maldito en forma de jabalí que acaba siendo cazado por el rey y sus hombres. En la religión celta, los dioses no eran del todo inmortales. Cuando uno moría, otro ocupaba su lugar. Por ejemplo, Brigid se convirtió en la diosa de los herreros después de que Gyoibniu muriera en batalla. A menudo se decía que Brigid era la diosa de Danu, la diosa madre, que da nombre a los Tuatha de Danann. En cierto modo, parecía haber ocupado el lugar de su madre como madre principal del panteón. Se sabe poco de Danu, pero en general se cree que fue un antiguo miembro del arquetipo de la Madre Tierra. Muchos estudiosos creen que compartía su nombre con el río Danubio, donde se originó la primera cultura celta. En la época de los mitos irlandeses, Danu ya no era una figura activa. Su hija Brigid asumió su papel como figura materna protectora asociada a la tierra. Aunque Brigid no tenía tantos hijos como otros tipos de diosa madre, se decía que cuidaba especialmente de los jóvenes. Como la mayoría de las otras madres de la tierra, también estaba vinculada a las principales actividades agrícolas de su zona. El terreno rocoso, la pobreza del suelo y el duro clima hacían que gran parte de Irlanda y Escocia no fueran ideales para el cultivo de cereales y verduras. La tierra se valoraba más por su capacidad de sustentar al ganado de pastoreo que por su propia abundancia. Aunque los irlandeses y los escoceses cultivaban productos para mantenerse,
Su tierra significaba que el grano nunca sería tan importante para ellos como la carne, y su diosa agrícola así lo reflejaba. Los Tuatha de Danann perdieron importancia tras la llegada del cristianismo a las tierras celtas. En Irlanda y en otros lugares sobrevivieron en el folclore como hadas, pero dejaron de ser consideradas divinas. Brigid, sin embargo, fue una excepción. Mientras que los demás dioses de la Irlanda precristiana desaparecieron de la memoria o fueron reimaginados como espíritus menos poderosos, el culto a Brigid no se borró tan fácilmente. Dominaba tantos aspectos de la vida irlandesa que a los primeros monjes les resultó imposible borrarla por completo de las creencias populares. En su lugar, adoptaron a la diosa de la primavera. Se convirtió en Santa Brígida y su historia se reescribió para el mundo cristiano. La patrona de Irlanda comparte muchos de los dominios de la diosa pagana. Se dice que vela por los bebés, las madres y el ganado. Los historiadores creen que Santa Brígida de Kildare fue una figura histórica que, como muchas otras mujeres de la historia de Irlanda, recibió el nombre de la diosa más importante de la zona. Sin embargo, la continua creencia en la diosa Brígida hizo que muchos de sus atributos se dieran a la figura humana para reorientar el culto hacia una forma cristiana aceptable. Se dice que Santa Brígida fue monja en el siglo V. Fundó un monasterio y un convento en Kildare, en el emplazamiento de un santuario de la antigua diosa pagana. Al igual que el emplazamiento del santuario, muchas leyendas sobre las hazañas de Santa Brígida vinculan a la diosa pagana. Se decía, por ejemplo, que había fundado una escuela de arte en Kildare, donde animaba a los trabajadores del metal. La veneración de Brígida como santa cristiana permitió a los irlandeses seguir invocándola como lo habían hecho durante siglos. Aunque las oraciones seguían invocando el mismo nombre por las mismas razones, ahora eran aceptablemente cristianas. Ni siquiera cambió el día en que se la celebraba. La fiesta de Santa Brígida sigue siendo el 1 de febrero. Y en algunas zonas de Irlanda era popular dejarle ofrendas de comida hasta el siglo XVIII. La patrona de Irlanda sigue siendo una de las santas más populares de la Iglesia Católica. Hasta hoy, su nombre y sus variantes, como Bri, Bridie, Bridget o Brigitte, son populares en Irlanda y otros países. Irlanda, por supuesto, no era la única cultura celta que veneraba a una diosa similar. En otros países, la Santa Católica sustituyó a la Santa Germánica que los romanos habían llamado Brigantia. La popularidad de figuras similares en toda Europa hizo que la influencia de Santa Brígida se extendiera más allá de Irlanda. Se convirtió en una santa importante en Francia, Escandinavia, Alemania y otros países. Santa Brígida fue tan influyente que incluso se trasladó a otras religiones. Uno de los lugares más insólitos donde se venera a Brígida es en Haití. El vudú es una religión que se desarrolló en el Caribe, principalmente en Haití, entre los siglos XVI y XIX. Los esclavos de muchas culturas africanas combinaron sus propias creencias con la de los católicos franceses que gobernaban la isla. Los Loa o espíritus, invocados en el vudú, se basan en los dioses africanos, pero incorporaron gran parte del simbolismo y la tradición de los santos. El Loa más conocido es el Barón Samedi, el espíritu de la muerte. La esposa del Barón Samedi es Maman Brigitte. La novia de la muerte en el vudú haitiano se inspira directamente en Santa Brígida y a su vez en la diosa celta. Maman Brigitte está asociada al fuego, basándose en gran medida en el vínculo tradicional de Brigitte con el sol y la metalurgia. Bebe ron infundido con chiles rojos para que su aliento sea tan caliente como una llama. Aunque Maman Brigitte es una loa de los muertos, se la sigue considerando un espíritu protector y maternal. Se dice que Maman Brigitte cuida de los muertos más de lo que los cuidó en vida. Se apiada de las almas perdidas y les ayuda a entrar en la otra vida para que puedan reunirse con su familia. Maman Brigitte también ayuda a los vivos. Los que respetan a los muertos y los recuerdan se ganan el agradecimiento de Maman Brigitte en vida. La figura de Brigitte
muestra el mismo cuidado maternal que la diosa irlandesa Brigitte, pero se formó en circunstancias mucho más duras. Para los esclavos que trabajaban en las brutales plantaciones de azúcar de Haití, representaba la esperanza de encontrar más amor y paz después de la muerte que en vida. Mientras que las demás loas del vudú se inspiraron en deidades africanas, la mayoría de los estudiosos creen que Mamán Brigitte es la única que procede enteramente de las tradiciones católicas. Mientras que el varón Samedi y los demás loas tienen rasgos africanos, Mamán Brigitte tiene la piel pálida y el pelo rojo brillante que la distinguen como una diosa de origen irlandés. Brigitte era una figura tan popular de protección, maternidad y cuidado que puede reconocerse incluso en las creencias de la diáspora africana. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más acerca de Brigitte. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.